Bien, entonces, en este problema nos dice lo siguiente. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba y alcanza una altura máxima h y vuelve al suelo al cabo de un tiempo t. Entonces, ¿cuál es la velocidad media? En este problema yo quiero que analicemos los siguientes conceptos. Quiero que analicemos sistemas de coordenadas. También quiero que analicemos el concepto de desplazamiento. Y el de velocidad media. ¿Ok? Entonces, el análisis de la situación es el siguiente. Nos dicen que tenemos un móvil, bueno, esta sería la representación del suelo. El móvil parte desde el suelo, es disparado hacia arriba. Cuando llega a la parte de arriba, empieza a caer nuevamente, hasta que llega al suelo de nuevo. Entonces, siempre que ustedes tengan que trabajar con cinemática, es muy importante que expliquen cuál es el sistema de coordenadas que ustedes están usando. Entonces, hablando del sistema de coordenadas, ¿qué tipo de sistema de coordenadas ustedes piensan que podemos tomar aquí? ¿Dónde podemos poner el origen de nuestro sistema de coordenadas? Voy a poner un sistema de coordenadas vertical. En el comienzo. ¿Cuál es el comienzo, Valentino? En el suelo, sugiere Sandro. Yo quiero medir el desplazamiento en la dirección vertical. Así que mi sistema de coordenadas va a estar ubicado vertical, o sea, de forma perpendicular al suelo. Un punto conveniente, me parece a mí, y En la por lo que altura veo máxima puede ser, a profe. muchos de ustedes, es que en el suelo uno puede ubicar el origen del sistema de coordenadas. Sumamente importante que aclaremos esto en todos los problemas que hagamos de cinemática. He visto chicos a veces rindiendo el examen final y que no aclaran cuál es el sistema de coordenadas que usan. Y a veces los problemas no se pueden entender si no se aclara esto. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar nuestro sistema de coordenadas. Si quieren, yo lo dibujé desplazado. Ustedes lo podrían dibujar ahí encima de donde está la trayectoria del objeto, pero por claridad lo voy a dibujar desplazado. ¿Ok? Entonces, estamos de acuerdo en que el origen va a estar en el suelo. Entonces, de acuerdo a este sistema de coordenadas, vamos a escribir los datos que nos da el problema. Por un lado, nos dicen que la posición en el tiempo igual a 0, que también por brevedad se escribe x en 0, ¿cuánto vale? Cero. Vale 0, ¿no? O sea, Valentino, ¿qué es lo que querés preguntar, Valentino? ¿Qué pusiste de t? Ok, ahora vamos a eso. Ahora vamos a la posición. Vamos primero, antes de ir a la posición final, vamos a ver cuál es la posición de, de la bolita, pero en un tiempo que es t sobre 2. O sea, el problema nos dice que al cuerpo le toma un tiempo t en subir y bajar. Entonces, en t sobre 2, ¿cuál es la posición?
Claro, ¿no? Si yo acá estoy en 0 y cuando vuelvo acá estoy de vuelta en t, a la mitad exactamente del recorrido, la mitad del tiempo del recorrido, yo estoy en la altura máxima. Entonces, como algunos de ustedes ya se dieron cuenta, en t sobre 2 estoy en la altura máxima, h. Entonces, eso lo voy a indicar en el gráfico. Esta altura que está acá se llama h. Ahora sí, lo que Valentino preguntaba, ¿qué pasa cuando x está en el tiempo t? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición al tiempo t? 2 veces la altura. Agustina, no te escuché. ¿Puedes repetir? 2 veces la altura. ¿Dos veces la altura? Fíjate que... Buen punto. Ella dice 2 veces la altura. Fíjense, en nuestro sistema de coordenadas, nosotros en la primera mitad hicimos la altura h. Ahora, la segunda mitad del recorrido, si la hace hacia arriba, va a llegar a 2 veces la altura. Sin embargo, al llegar a esta parte, a este punto, lo que ocurre es que el móvil cambia su velocidad y vuelve. Entonces, inicialmente yo me movía hacia arriba, pero en la segunda mitad del recorrido, en vez de moverme hacia arriba con velocidad positiva, el móvil está volviendo. Ahora, Federico también dice algo interesante. Dice, si tomamos de partida este punto, se mueve a una distancia menos h. Fíjense que si hacemos lo que Federico dice, estaríamos cambiando el sistema de coordenadas. Lo voy a graficar con rojo. Si nosotros ponemos otro sistema de coordenadas, le vamos a llamar x', con un origen O', con un origen O' ahí, entonces el cuerpo se desplazaría hacia abajo y obtendría una altura menos h. Sin embargo, no es apropiado ni es correcto cambiar el sistema de coordenadas en un problema. Uno siempre tiene que quedarse con un mismo sistema de coordenadas. Entonces, uno podría haber empezado el problema y haber resuelto todo usando este sistema de coordenadas, pero nosotros decidimos empezar con este sistema de coordenadas. Por ello nos vamos a quedar con este sistema de coordenadas y vamos a ignorar a este otro. Y no podemos cambiar de sistema de coordenadas en el medio de un problema. Siempre nos quedamos con el mismo. Entonces, si nos quedamos con el mismo sistema de coordenadas, la altura o la posición de la pelotita al final de un tiempo t está acá abajo, en cero nuevamente. No importa que la pelotita haya ido y vuelto. Es más, podría haber hecho algo más loco. Podría haber ido, vuelto, ido, vuelto, ido, vuelto. Y finalmente terminó acá. Y aún así la posición en este tiempo va a ser cero. Porque eso es lo que nos importa. Digamos, cuando yo tengo que determinar estos datos, es como que yo tengo un ojo solamente acá. Yo tengo pongo un ojo. Ese esquemita de un ojo. Y yo miro cuál es la posición a cada tiempo. Y no me importa en realidad lo que hizo en el medio. Yo simplemente tengo que registrar cuál es el valor en el que la pelotita está en cada intervalo, en cada instante de tiempo. Y estos son los datos que pudimos recolectar de acuerdo a lo que el problema nos dice. ¿Ok? En ningún momento nuestra pelotita se fue más arriba de su altura máxima h, ni traspasó el suelo, ni se encontró por aquí debajo. Entonces, todos los registros de nuestra posición están limitados en ese intervalo, entre 0 y h. Bien, entonces, para hallar la velocidad media todavía tenemos que discutir acerca del desplazamiento. Entonces yo les pregunto,
¿Cuál fue el desplazamiento total del cuerpo? Es decir, voy a escribir así, delta x total, que lo defino así, x en el tiempo t menos x en el tiempo 0. ¿Cuál fue ese desplazamiento? Fue cero. Fue 0, ¿no? O sea, se ve haciendo la cuenta matemática o se ve también intuitivamente. Si fue, volvió ahí, pero quedó siempre en la misma posición, el desplazamiento total es 0. Entonces, si yo ahora les pregunto cuál fue la velocidad media, donde de vuelta velocidad media va a estar definida como la posición en el tiempo t menos la posición en tiempo 0 dividido todo el tiempo que me tomó hacer eso, que es t. ¿Cuál va a ser la velocidad media? Va a ser 0, ¿no? Ahora fíjense lo poco intuitivo que es este resultado. O sea, nosotros sabemos que la pelotita subió y bajó, se estuvo moviendo, sin embargo, la velocidad media no detecta, o sea, nuestra medición de velocidad media nos dice que da 0. Y eso es porque finalmente el móvil no recorrió ninguna distancia en la dirección vertical, terminó donde empezó. Si yo no hubiera observado nada de lo que pasaba entre medio, no podría distinguir si el móvil se quedó todo el tiempo ahí abajo o si el móvil subió y bajó. Entonces, esto en sí ya termina con lo que es la resolución del problema. Uno tendría que escribir una respuesta. La velocidad media es 0. Listo, punto, cerramos el problema. Ahí, velocidad media igual a 0. Se acabó el problema. Sin embargo, uno podría ir un poquito más allá y decir, bueno, pero analicemos algunas cositas más. Por ejemplo, yo sé que a mí me gustaría analizar lo siguiente ahora. Yo quisiera graficar la posición en función del tiempo. ¿Qué pasa si quiero graficar la posición en función del tiempo? En cinemática es sumamente útil tratar de hacer este tipo de gráficos, porque nos indica cómo un cuerpo se estuvo moviendo. Es un registro completo de las posiciones de la partícula a medida que transcurre el tiempo. En ese caso, el tiempo tiene un rol muy importante. Entonces, al tiempo uno lo ubica en el eje X, mientras que a la posición lo ubicamos en el eje vertical. Entonces, esta sería la posición, este es el tiempo. Ahora, empecemos ubicando los datos que nosotros conocemos. Este es nuestro origen del sistema de coordenadas, o sea que va a representar el suelo en la dirección de la posición, y también va a ser el origen en el tiempo. Nosotros tenemos que aclarar el origen en el tiempo. Nosotros vamos a decir que tiempo igual a 0 es cuando la pelotita fue lanzada hacia arriba, pero todavía no se elevó. Ese es nuestro tiempo igual a 0. Nosotros sabemos que en este punto, nuestro par ordenado Tx es igual a 0, 0. No hay desplazamiento y no hay, el tiempo también es 0. En el tiempo t sobre 2, sabemos que la posición de la partícula es h. Y
también sabemos que en un tiempo t, la posición de la partícula vuelve a ser 0. Entonces tenemos estos 3 puntos que surgen de los datos del problema. ¿Qué más sabemos? Por ejemplo, cuando ustedes tiran un objeto hacia arriba y empieza a caer nuevamente, ¿qué pasa con la velocidad, por ejemplo, en el punto más alto? Es 0. La velocidad en el punto más alto es 0, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, bro. Y si no, hagan el experimento, agarren lo que tengan a mano, que no sea muy valioso, lo tiran hacia arriba y se fijen que justo cuando llega al punto más alto la velocidad es 0. El objeto está ahí por un muy pequeño instante de tiempo como si estuviera quieto. Ahora, eso nos dice que en este punto la velocidad instantánea es igual a 0. Ahora, la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. En un gráfico, la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿qué significa? ¿Qué información nos da? O sea, preguntado de otro modo. Cuando ustedes hacen gráficos, la derivada les da cierta información acerca de cómo crece una función. ¿Se acuerdan qué significa la derivada? ¿No se acuerdan? Ok. A mí me parece que se acuerdan, pero no se animan a decirlo porque tienen miedo. Porque estamos grabando. Pero no se preocupen. No se sientan intimidados por la grabación. Si quieren, después yo edito la parte del video, no sé. Eh, la, la derivada de una curva nos está diciendo, nos está dando información acerca de la pendiente. De la pendiente de la recta que es tangente a ese punto. Eso, Valentino. La recta tangente que toca la curva en un punto, algo así. Bueno, precisamente la derivada nos dice acerca de la pendiente que tiene esa recta tangente en un punto. Si esta derivada es 0, eso significa que acá arriba, en esta parte del gráfico, voy a verificar, no, claro. Acá la curva es aproximadamente constante y recta, así. La pendiente es 0, o sea que es una curva horizontal. A partir de ahí, la curva tiene que caer. Y nos dará algo más o menos como esto. ¿Qué significa entonces este dato? Esto nos dice que la pendiente es 0, o sea, esto acá es una pendiente nula. Ups. Ahora, si yo miro qué pasa por acá, en un punto por acá, ¿cómo es la pendiente de esa curva, perdón, de esa recta tangente a ese punto? ¿Cómo es? ¿Mayor, menor a 0, igual a 0? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Mayor o cero. Es mayor que 0, ¿no? ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos dice que en este punto la velocidad es mayor que 0. Y eso es consistente con el hecho de que el cuerpo se desplaza en la dirección de los x positivos. ¿Ven? Entonces ahí estamos relacionando un concepto geométrico, una derivada, con un concepto físico, una velocidad. El mismo análisis puede ser llevado a cabo de este otro lado. Acá. Si graficamos acá también una recta tangente a este punto, ¿cómo nos queda acá la derivada de la posición respecto del tiempo? Respecto al 0. ¿Mayor, menor, igual? ¿Qué es?
derivada es negativa, o sea, es menor a 0, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que la velocidad en este punto es menor a 0. Y eso es consistente con el hecho de que desde este punto hacia abajo, perdón, desde este punto en el tiempo hacia la derecha, el cuerpo se mueve o se desplaza acercándose hacia el origen. Eso indica una velocidad negativa. ¿Ok? Bueno, y respecto de la forma precisa de este gráfico, se llama parábola. Ustedes probablemente lo hayan visto ayer con el profesor Rodolfo, y ya van a ver en las próximas clases cuál es la forma matemática exacta de esta función. Yo simplemente quería que repasemos los conceptos de sistemas de coordenadas y de gráficos en cinemática. ¿Hay alguna pregunta? Yo, profe, Sí, adelante. digamos que, bueno, ahora sabemos que la velocidad media es cero, digamos, Sí. por el numerador. Yo quiero saber, ¿y cómo nosotros podemos saber la velocidad antes de que toque el punto de inicio? ¿O cómo yo puedo calcular la velocidad? Bien. O sea, estoy pensando si ir al detalle matemático o no. O sea, en estas primeras clases no se esperaba que ir al detalle matemático del problema. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar lo que está pasando. Vos me preguntas acerca de la velocidad exactamente en este punto, ¿verdad? Justo antes de que toque. Entonces, vos me estás preguntando cuál es la velocidad en el instante t, digamos. Analicemos lo siguiente. El problema es simétrico respecto de este instante de tiempo. Pero esta simetría es un poco tramposa porque las velocidades que pasan, que están de este lado, son iguales pero negativas, o sea, son iguales en valor absoluto pero negativas a las que ocurren de este lado. Entonces, si vos me preguntás cuál es la velocidad exactamente en este punto, si analizamos el problema, nos vamos a dar cuenta que tiene que ser la misma velocidad que acá, pero con el signo negativo. Entonces, la velocidad en el tiempo t tiene que ser igual a menos la velocidad en cero. ¿Se entiende, Rodrigo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y la velocidad instantánea no se aplicaría entonces? ¿O eso se aplica para otra cosa? Esto mismo lo podés determinar de acuerdo con o sea, utilizando la velocidad instantánea. ¿Qué pasa? No quiero entrar todavía en las cuentas matemáticas, pero, a ver, muy brevemente yo podría contar, o sea, esto fue la explicación sin entrar en las cuentas matemáticas. Esta es la velocidad instantánea, no es la velocidad media. Si yo quisiera entrar en las cuentas matemáticas, yo tengo que describir cómo cambia la velocidad en función del tiempo. Entonces, ustedes ya van a ver que en este tipo de movimiento, que es un movimiento rectilíneo, uniformemente variado, la velocidad en función del tiempo se escribe así como es la aceleración, que en este caso es menos la gravedad, por el tiempo, más una velocidad inicial. ¿Está bien? Esto sería utilizando las expresiones matemáticas asociadas al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y menos g es el valor de la aceleración del cuerpo. Entonces, lo primero es que determinamos que la velocidad cero es la velocidad inicial en este punto. Entonces, en base a esto, nosotros tendremos que ser capaces de calcular la velocidad en este otro punto aquí. Entonces, si nosotros evaluamos acá la velocidad en el tiempo t igual a t, esto nos da menos g por t más b0.
Ahora bien, ¿cómo podemos relacionarlos? Bueno, el problema va a ser un poco más complejo. No estoy seguro de si seguir resolviéndolo. Para encontrar cuál va a ser la velocidad en el tiempo t, lo que tendremos que hacer es encontrar cuál es ese tiempo total de vuelo y relacionarlo con la velocidad inicial. Al hacer eso, el resultado nos tiene que quedar que este término es 2v0 o menos 2v0, y ahí se nos van a cancelar y nos va a quedar menos v0. Pero va a ser un poco más largo. Capaz lo que conviene hacer es cortar la grabación acá, y si querés después lo vemos en un poquito más de detalle. Dale, profe, nos hablamos.